El Museo Británico. Mesopotamia, el origen de nuestra civilización. Aquí, a 500 kilómetros de la capital de Irak, Bagdad, están las ruinas de Nemrod, la que fuera capital de Asiria. Llegó a ser el mayor imperio de la historia de Mesopotamia en el siglo IX a.C. En 1989 se hizo aquí un descubrimiento lo suficientemente importante como para atraer la atención de todo el mundo. Por una casualidad, un arqueólogo iraquí halló una tumba real bajo el antiguo emplazamiento de un palacio. Era la tumba de la princesa Yaba. El tesoro, compuesto de oro y piedras preciosas, se había enterrado en el sepulcro y totalizaba unas 400 piezas con un peso total de 220 kilos. El pasado agosto nos convertimos en los primeros periodistas extranjeros que veían el descubrimiento. Este es tan solo uno de los ejemplos de la técnica y riqueza que Asiria poseía. Así reza una inscripción de la tumba: malditos por siempre aquellos que allanen la tumba y roben el tesoro. Esta escudilla de oro representa una escena en el Nilo. Muestra cuán grande y profunda fue la influencia de la civilización asiria. Estas inscripciones cuneiformes de Mesopotamia nos proporcionan hoy en día la clave para la comprensión de la historia que rodeó a este sepulcro. El Museo Británico está situado en Great Russell Street, en el corazón de Londres. Fue fundado en 1753 con el objeto de almacenar la colección de piezas históricas y botánicas de Gran Bretaña. Desde entonces, con la ayuda de la constancia y el vigor del Imperio Británico, que se hallaba entonces en un momento de expansión, se recogieron por todo el mundo diversos objetos relacionados con la civilización humana. Se estima que el museo posee unos 10 millones de piezas. El Museo Británico es el segundo del mundo por la cantidad y calidad de su colección. Para poder invitar a tantos visitantes como fuera posible a este legado de la humanidad, el museo ha mantenido una política de entrada libre desde hace 2 siglos y medio, desde el primer momento en que se abrió al público. Así, acoge anualmente a 4,4 millones de personas, de las cuales 180.000 son japoneses. Aquí se puede ver expuesta la herencia de la humanidad, desde Grecia y Egipto hasta China, India, Mesopotamia, etc., traída aquí desde todas las partes del planeta. Hace 5.000 años comienza a florecer la primera civilización humana a lo largo de la línea Tigris-Éufrates.
Era la civilización mesopotámica que ahora les vamos a mostrar. El reino más próspero de esa civilización era Asiria. El Lamassu, un gran toro alado con cabeza humana, se halla en la colección de arte mesopotámico del Museo Británico, formando parte del tesoro del arte asirio. Los caracteres cuneiformes fueron las primeras letras, y esta contribución realizada por la civilización mesopotámica a la humanidad fue mayor que cualquier otra. Sin embargo, hace solo 150 años que al fin se llegaron a descifrar, y entonces 3000 años de historia mesopotámica empezaron a esclarecerse. Esta es Persépolis, la capital de Persia en el siglo V a.C. Los símbolos cuneiformes se crearon en Mesopotamia y fueron empleados durante mucho tiempo por numerosos estados de zonas colindantes. Pero, ¿cómo se descubrió su significado? En el siglo XVII un viajero encontró estos extraños caracteres en Persépolis y los trajo a Europa. En un principio se creyó que tenían una función ornamental. Este es Grotefend. Fue el primero en abrir la puerta de Persépolis al mundo, descifrando la escritura cuneiforme. Lo primero que hizo fue aclarar que los símbolos cuneiformes no tenían una función decorativa, sino que eran un tipo de escritura, y él supuso que estaban en la lengua de Persia, Elam y Babilonia, que se empleaba en la antigua Persia. Basándose en las leyendas de la antigua Grecia, Grotefend localizó el nombre del rey persa Jerjes, descifrando estas 6 letras. Esto es Bihistun, en el noroeste de Irán. La inscripción fue hallada en un precipicio y se trata de un himno de alabanza por la victoria en la guerra con el rey de la antigua Persia, Darío el Grande, en el siglo V a.C. Este ha sido un incalculable logro en la historia del desciframiento de los símbolos cuneiformes. Algo más tarde que Grotefend, el inglés Rawlinson también descifró el nombre de Jerjes de Persépolis. Rawlinson era un empleado de la East India Company en Persia y fue el primero en alcanzar y copiar las inscripciones en una peligrosa proeza, pero al fin pudo descifrarlas. Examinó los estudios que se habían realizado antes, incluyendo los de Hincks y Oppert. Tradujo muchos textos que le hicieron ganarse el reconocimiento como el primer descifrador de escritura cuneiforme. En 1857, esta inscripción asiria, que se halla expuesta en el Museo Británico, se empleó para la traducción de la escritura cuneiforme. La Royal Asiatic Society autorizó a 4 especialistas, entre los que estaban Rawlinson, Hincks y Oppert, a emprender la tarea de interpretar los símbolos cuneiformes. Se obtuvo así un espléndido resultado. Todos coincidían en la traducción. Este hecho, hoy en día, se considera un pilar en el comienzo de los estudios sobre Asiria. Tras siglos oculta, Asiria comenzó a mostrarse a través de la interpretación de su escritura. Los materiales más importantes para el estudio de la historia de Mesopotamia se encuentran en el Museo Británico. Existen 25.000 tablillas de arcilla con signos cuneiformes halladas en el lugar en donde el rey asirio Asurbanipal ordenó construir una biblioteca en el siglo VII a.C. Uno de estos es un silabario. La línea de la derecha está en asirio. El significado de los símbolos de la línea de la izquierda no está aclarado. Los signos de pronunciación se muestran en el centro. Se creyó en un principio que la línea de la izquierda eran unos códigos relacionados con algún tipo de problema religioso en Asiria. No obstante, a medida que progresaban los estudios de estos símbolos, se hacía más patente la cuestión de cuál era el origen de estos caracteres. ¿Habían sido inventados por un pueblo anterior a los asirios? Una estatuilla, tallada en un estilo nunca visto antes, se encontró por casualidad en el sur de Mesopotamia en el año 1877. Fue el comienzo de la búsqueda en el tiempo del rey Gudea, cuyo pueblo había inventado las letras antes que nadie. Aquí podemos observar los signos empleados en las inscripciones asirias.
Los sumerios son conocidos hoy en día como los inventores de los caracteres cuneiformes. El descubrimiento de este hecho y la clave para la interpretación de aquellos caracteres fueron proporcionados por este silabario que ahora se expone en el Museo Británico.